Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial sobre soberanía. Mi nombre es Leandro Martino y estoy con Natalia Medina. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lean, ¿cómo estás? Es un placer compartir esta tarde junto a vos y junto a nuestra audiencia. Hoy vamos a tener un programa muy valioso. Así es, a solamente 2 semanas del feriado de los caídos y veteranos de Malvinas, vamos a estar hablando, como dijimos, de soberanía. Te vamos a explicar cuáles son los diferentes tipos de soberanía y a qué hace referencia cada uno. Y además vamos a tener informes y entrevistados espectaculares para que no te los pierdas, Nati. Así es, Lean. También es importante remarcar la relación que tiene la educación con el medio ambiente. Nuestros niños, los jóvenes, son los pilares de nuestro futuro y es muy importante que podamos enseñar a cuidar nuestro medio ambiente porque es nuestra casa, es nuestro mundo. Vamos a ir ahora a introducirnos en esta información general. La gran pregunta que debiéramos hacernos hoy los argentinos es, ¿qué implica soberanía y qué hacemos por ella? Podemos entenderla como defensa de nuestro territorio y nuestros recursos naturales, por enaltecer nuestras tradiciones, promover la cultura y la diversidad que nos caracteriza. Aunque también puede significar que el pueblo se involucre y luche por las batallas que todos los días nos aquejan y nos dejan de sorprender. La batalla por el acceso a la salud, por una educación acorde que garantice a nuestros jóvenes y a la Argentina un mejor futuro. Y sobre todo, la batalla contra la desigualdad que ningún gobierno se decide a solucionar. Como pueblo, debemos accionar si pretendemos un país más justo, claro, desde nuestro lugar, como trabajadores, como docentes, científicos, comunicadores y fundamentalmente desde la gestión pública. El desafío que tenemos es el de construir un país que nos involucre a todos y aprovechar nuestros recursos para invertir en un progreso sustentable. En este programa especial trataremos de brindar respuesta a variadas cuestiones que hacen a la soberanía argentina. Bien, impresionante nuestro informe sobre soberanía ambiental, un tema muy importante y creo que a veces un poco denigrado. Siempre que se habla de soberanía ambiental, se habla de dejar un mundo mejor para nuestros hijos, pero lo cierto es que con el daño que está haciendo el hombre, tenemos que empezar a preocuparnos a construir un mejor mundo, no a futuro, sino también para nosotros. De esto y mucho más va a estar hablando nuestro columnista, Augusto Báez. Buenas tardes, Augusto. ¿Cómo estás, Lean? Sí, la verdad que el tema de soberanía energética es un tema muy importante. Es el primer informe que vamos a tener. Hay muchas preguntas por respondernos. Una de ellas es ¿cómo se administran los recursos energéticos en Argentina? Para eso fuimos y hablamos con el ingeniero Mario Papetti, que es un experto en la materia energética y nos va a hablar un poco más sobre este tema. Por definición, soberanía energética es la propia capacidad de una comunidad política para ejercer el control y para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos. La Argentina posee una forma muy extensa y variada de producir energía, ya sea con recursos renovables o no renovables. El país cuenta con reservas de 27.000 millones de barriles de petróleo no convencional, ocupando el cuarto lugar en el mundo. El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es su principal reserva. En nuestro país, la visión estratégica acerca de los recursos energéticos tuvo fluctuaciones que fueron acordes a los modelos del gobierno de turno. ¿Cuál es el modelo apropiado para administrar la variedad de recursos que la Argentina posee? Desde mi modesta opinión, todos los recursos energéticos tendrían que ser una evolución de sociedades mixtas con participación estatal y participación privada. El Estado tendría que tener una participación de más del 50%, puede ser un 53%, un 55%, y los privados de un 45%. Pero lo que tiene que ser esa empresa gerenciada por el sector privado. De esa manera, el destino de esa infraestructura puede ser planificado por la decisión de la parte estatal
y puede ser gestionado de manera eficiente por la parte privada. La región patagónica es una de las regiones de mayor potencial eólico del planeta, gracias a la dirección, constancia y velocidad del viento. Las obras de mayor envergadura en la generación de energía hidráulica se encuentran en la Cuenca del Plata y son bionacionales: Yacyretá, sobre el río Paraná, y Salto Grande, sobre el río Uruguay. ¿Qué debemos resolver como pueblo para beneficiarnos de los recursos que posee nuestro territorio? Para redondear, creo que el problema no es que Argentina no tenga recursos ni reservas, es el problema de los poderes de turno que apliquen las políticas necesarias para desarrollar semejante nivel y semejante caudal de reservas, en pos del pueblo argentino y de sus ciudadanos. De esta manera, esta soberanía energética, y el ingeniero Mario Papetti nos habla un poco acerca de este tema, y podemos entender esta opinión y esta opción que él nos da, que es un 55% estatal y un 45% restante en manos de empresas privadas. Esta es la propuesta que él tiene para manejar y para manejar los recursos energéticos del país. Pero la soberanía energética también tiene que ver con otra cosa, y tiene que ver con la ley de bosques. La ley de bosques es un tema muy debatido en este último tiempo, aprobado en el año 2007, ya lleva más de 10 años en el país. Hay algunas provincias que se ven muy beneficiadas por este presupuesto, pero hay algunas que no. De esto nos va a hablar el Christian Schneider, que es un biólogo que nos va a hablar acerca de este tema. Vamos a verlo. Una de las constantes luchas ambientales de Córdoba y Argentina es por los pulmones verdes del país. Codebona trabaja hace años reclamando porque se cumpla la ley de bosques aprobada en 2007. Esta ley, que se aprueba hace 10 años, tiene una importancia enorme porque, como bien decimos antes, obliga a las provincias a hacer esta política pública de ordenamiento territorial. Hay otros instrumentos, y uno muy importante es un financiamiento que el Gobierno Nacional destina, un pequeño porcentaje del Producto Bruto Interno, que está orientado a dárselo a las diferentes provincias que tienen ecosistema boscoso en función de una proporcionalidad de superficie de ese ecosistema, y ese fondo se destina fundamentalmente para lo que es financiar proyectos de conservación y proyectos de restauración y uso sustentable de esos bosques. Durante estos años en que se ha implementado esta ley, se ha implementado el fondo, finalmente de lo que era la asignación inicial en cuanto a porcentaje de ese presupuesto nacional, se estuvo cumpliendo un muy bajo porcentaje, se podría decir menos del 10%, por lo cual sería muy importante poder recuperar mucho más financiamiento, poder recuperar entonces ese porcentaje original que se preveía para lo que es el financiamiento de la ley de bosques, porque eso haría de que realmente, en esto que buscamos soluciones posibles, realmente pudiéramos financiar la restauración del bosque, una política pública clara, con una visión económica, una visión social, una visión cultural también, porque estamos hablando de que muchos de esos proyectos lo pueden desarrollar muy pequeños productores o campesinados de los diferentes lugares del país. Si no tenemos esa herramienta económica, y realmente se hace muy difícil pensar en soluciones de política pública tangibles y reales, cuando ni siquiera podemos asegurar de que lo que la ley dice se pueda traducir en la realidad. Es muy importante acerca de estos dos temas remarcar la visión estratégica económica, ¿no? Para poder llevar a cabo políticas públicas concretas y eficientes. Y aparte, introducirnos como sociedad también y desde el Estado para un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Ahora vamos a ir con Nahuel, que nos va a comentar acerca de las redes sociales y un poco de datos estadísticos. Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a repasar un poco todo y además vamos a ver un par de estadísticas. ¿Sí? Vamos con las filminas. El manejo sostenible y el aprovechamiento de los bosques existentes en la provincia y los que formasen en el futuro. Los números.
El 40% de los bosques desaparecieron entre el 2004 y el 2010. Fueron más de 269.000 hectáreas. Eran de bosque cerrado, casi monte original, y de bosque abierto, hasta con el 40% de cobertura de los árboles autóctonos. Acá tenemos un pequeño gráfico, que es cómo está actualmente la provincia de Córdoba. Hay una dramática reducción de la superficie de la categoría de conservación 2, es decir, lo que vemos en amarillo. Pasa del 3,93% de hectáreas a solamente el 0,48% millones, lo que implica que se perdió un 87,7% de la superficie. Es alarmante, la verdad. Muchas gracias Nahuel por estos datos súper importantes. Ahora vamos a ir con Leandro, que ya está preparado para nuestra primera personalidad idónea, nuestro entrevistado, así que adelante, por favor. Así es, Nati, muchas gracias. Estamos con Matías Gramajo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Augusto? Bueno, Matías nos va a hablar de la autovía del Valle de Punilla. Contame, Matías, ¿cuáles son las consecuencias de la construcción de esta autovía? Bueno, son varios los problemas que puede traer aparejada esta autovía. Muchos de esos problemas ya se están viendo en lo que es el actual trazado, donde está actualmente transcurriendo la obra de la maquinaria, que es la obra que continúa después de la variante Costa Azul, que conecta la ruta 20, que va a Carlos Paz, con el Valle de Punilla. Allí ya se realizó una audiencia pública y están comenzando las obras de un puente, un gran puente de 4 carriles, que va a atravesar el dique San Roque y a continuación va a cortar toda la montaña, atravesando todo el Valle de Punilla por el faldeo de una sierra que es una sierra frágil, es una sierra que se desmorona, es un cordón montañoso que se ubica sobre una falla geológica y bueno, esas consecuencias se están viendo, por ejemplo, en lo que es el Camino del Cuadrado, donde para que no se desmorone la montaña, lo que han tenido que hacer es prácticamente revocarla. El revoque sería ponerle cemento para contener esa arenisca que se viene todo el tiempo derrumbando. O sea, su pedido es específicamente que se pare la construcción y que no se construya esta autovía. Exactamente, porque actualmente el tramo que se está construyendo es un tramo que está judicializado, hay un amparo en curso que no está resuelto todavía y lo que pide es que se frene la obra hasta que se puedan determinar cuáles son las consecuencias ambientales que tiene esto. Porque el principal problema es que en este momento están derrumbando la montaña al frente de las viviendas de los vecinos de San Roque. Ajá. Por ejemplo, en algunos lugares, incluso la traza pasa por el patio de las casas de algunos vecinos. Así que te podrás imaginar el polvo, el escombro, todo lo que esto genera, y eso en lo inmediato. Una vez que esté construida la autovía, el principal problema que va a haber va a ser, todo esto se está generando con un gran desmonte, entonces es la pérdida de absorción del suelo. El suelo rocoso y boscoso, que es el de la montaña, es el que contiene el agua, el que la absorbe y el que después es como el tanque de agua que tenemos en la sierra y que después se traduce en lo que son los manantiales, los arroyos, que después alimentan los ríos. Todo ese ecosistema se va a ver alterado y bueno, las consecuencias van a ser terribles. Eso a nivel ambiental y sin nombrar a nivel paisajístico la diferencia que podemos tener entre cuando vemos la montaña, ver una sierra verde poblada de árboles con ver un paredón de cemento prácticamente. Exacto. ¿Y a qué autoridades ustedes hacen el reclamo? ¿Municipales, provinciales, nacionales? Mira, este reclamo se está llevando adelante contra todas las autoridades, porque por un lado es el gobierno provincial el que inicia la obra, pero es una obra que tiene que contener la licencia y la factibilidad de uso de suelo por parte de los municipios locales. Entonces también se están realizando pedidos de información, pedidos de audiencia en los distintos municipios y consejos deliberantes del Valle de Punilla, tanto de San Roque, donde bueno, ya está totalmente, está pasando por ahí prácticamente, después va a salir Viale Macé, Santa María, sigue Cosquín, tenemos hasta la cumbre por lo menos afectados. Este primer tramo anunciado va hasta Cosquín. Hoy estuvimos en la Secretaría de Ambiente
para exigirle y pedir al secretario de Ambiente tener un acceso al estudio de impacto ambiental donde tiene que figurar todos los daños y todos los detalles de esta obra. En ese estudio de impacto ambiental se incluyen 6 posibles trazas, de las cuales solo hay una contemplada, que es lamentablemente la más perjudicial para el medio ambiente, que es esta autovía de montaña que implica destruir toda la sierra, porque lo que aducen es que por esa vía serían la vía más rápida y también la más económica, lo cual está preponderando una variable económica y de velocidad por sobre el impacto ambiental y social que puede tener una obra de este tipo. ¿Y cuál fue la respuesta del secretario de Ambiente ante este pedido? Bueno, la respuesta fue que un biólogo y una abogada pudieron acceder a este expediente. Ajá. No le dejaron obtener copia, no le dejaron sacar foto, tampoco hubo mucho resguardo a la hora de mostrar esa información, por lo tanto tenía que estar tomando notas en cuadernos particulares. Y bueno, lo que queda es esperar que ese estudio de impacto ambiental esté colgado en la página de la Secretaría de Ambiente y seguido a ese trámite van a ya convocar a la audiencia pública, que todavía no está definido el lugar ni la fecha, pero que es un paso que tienen que dar sí o sí, que es el de la consulta previa y la participación ciudadana para este tipo de emprendimientos. Actualmente el estudio de impacto ambiental lo va a estudiar la Comisión Técnica Interdisciplinar, que pertenece a la Secretaría de Ambiente, pero bueno, lo que exigimos es tener más participación para poder acceder a los datos y a ver cuáles son los daños que va a tener esta obra para que pueda ser estudiado por técnicos y científicos de otros ámbitos de la universidad. ¿Y cómo ves la causa? ¿Tenés esperanzas de que avance? Sí, o sea, el proceso se está dando con mucha velocidad por las dos partes. Por un lado, por parte del gobierno, en su forma de actuar, tanto en el sitio mismo de la obra, que las máquinas están prácticamente funcionando a las 24 horas, y por otro lado los trámites administrativos que también están bastante acelerados. Por nuestra parte, las asambleas y organizaciones del Valle de Punilla estamos también realizando muchas acciones, como te decía, a nivel los municipios, en los consejos deliberantes, informando a los vecinos, exigiendo la participación y bueno, pidiendo principalmente que se frene esta obra hasta que todos los vecinos puedan estar informados y no solo informados, sino también poder decidir sobre cuál puede ser la mejor alternativa para una autovía o algún camino que facilite la Ruta 38, que no genere tanto impacto sobre el ambiente. Bueno, desde aquí esperamos que la causa avance y te deseamos mucha suerte, así que muchas gracias por haber charlado con nosotros, Matías. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahora sí pasamos con Mauri Testaferri, que tiene una noticia, un informe muy importante para presentarnos y muy polémico, ¿no es así, Mauri? Sí, así es. Gracias y buenas tardes. Siguiendo con el tema de soberanía ambiental, vamos a hablar ahora de Monsanto, una empresa que hace rato viene teniendo renombre a nivel mundial en nuestro país, en nuestra provincia, precisamente a 14 kilómetros de nuestra capital cordobesa, de Malvinas Argentinas, donde desde un movimiento social de lucha se impidió la instalación de una planta de acondicionamiento de semillas. Pero es otro el tema que nos trae Monsanto esta vez. Esta vez vamos a hablar del plan de Monsanto para patentar las semillas que amenaza con monopolizar toda la industria de agricultura. Mira el informe. Industria de agricultura, dice. Desde que Monsanto se instaló en el país en la década del 90, el sector agrícola ha modificado su producción, orientándola al monocultivo intensivo de la tierra, principalmente de soja y maíz transgénico. El proyecto más renombrado de Monsanto durante los últimos años fue la construcción de su megaplanta procesadora de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas, paralizado por la movilización de vecinos y organizaciones ambientalistas que se opusieron a su construcción. Una de las activistas de esa lucha, actual concejal del partido Malvinas Despierta, nos comenta las consecuencias derivadas de la utilización de semillas y agrotóxicos que comercializa Monsanto. Monsanto lo que está trabajando fuertemente es presionando a los gobiernos de todo el mundo a través de lo que es el patentamiento de semillas. El patentamiento de semillas lo que hace es que determinadas semillas que son propiedad de la naturaleza
Monsanto introduzca un gen que la modifica, valga la redundancia, genéticamente, y a partir de ahí la registra y toma una licencia. Y cualquier productor que quiera hacer uso de esas semillas tiene que pagarle un canon a Monsanto como una regalía para poder luego vender y producir, y no se puede guardar nada de reserva de las semillas que produjo él mismo, porque Monsanto te cobra una multa y si te descubre después, eso ya hay países como en Estados Unidos que ya está funcionando y hay casos famosos de personas que han ido a la justicia y demás. Sin duda que todo esto genera una dependencia desde el momento en que se pretende pagar por hacer algo que es patrimonio de todos, poder sembrar y cosechar algo tan natural como eso, y sin duda que también hay un trasfondo sumamente económico de todo esto y el impacto que todas estas modificaciones producen, porque a su vez te venden el combo de, bueno, te vendo la semilla pero le tenés que echar este veneno, que es el que yo también lo hago, pero bueno, no importa, te impacta en la salud todo, porque no solamente el veneno, sino en la tierra, con todo el proceso de desnutrición de la tierra y de certificación. Por eso se hace, en teoría, la rotación de cultivos, pero que sabemos que en la práctica no la cumplen, ni tampoco los mecanismos, que es la CONAVIA y el SENASA, que son los encargados de controlar, tampoco lo hacen. Y en la práctica, después tenemos la resultante de los campos desertificados y secos, producto de tanta soja que se le ha puesto y tanto veneno y tanto líquido. Bueno, es por lo menos alarmante la impunidad con la que avanza este gran monstruo industrial Monsanto sobre la industria de la agricultura. Ahora parece ser que no solo Monsanto comercializa productos que son dañinos para la salud de hombres, mujeres, niños, de seres humanos, no solamente envenenan ciertos alimentos, sino que también avanzan de una manera muy preocupante sobre la monopolización total de la agricultura en nuestro país al menos. Pensemos, si Monsanto se va a ocupar de procesar la tierra en la que vamos a cultivar, si se va a ocupar de comercializar las semillas que vamos a cultivar, si se va a ocupar de comercializar los productos que hay que ponerle a esas plantaciones para que crezcan, le falta únicamente quizás comercializar elementos de la agricultura, cosechadoras y demás, y va a terminar monopolizando totalmente el mercado de la agricultura. Quiero resaltar la responsabilidad y el compromiso social que se asumió desde Malvinas Argentinas. Es un gran ejemplo de lo que yo creo se debería llevar a cabo como ciudadanos. Deberíamos llevar a cabo como ciudadanos esta gran responsabilidad y compromiso que tenemos que asumir. Y esta responsabilidad sería ideal que la podamos transmitir a las otras facetas de nuestra vida cotidiana, en el barrio, en la calle, cuando nos vamos de viaje, cuando nos convertimos en turistas, por ejemplo. El turismo es otra de las actividades que es muy preocupante en términos de amenaza ambiental. Mirá el informe que preparamos sobre turismo y amenaza ambiental. La edición del Rally Argentina, que se lleva a cabo desde el jueves 26 de abril hasta el domingo 29, tiene sede en las Sierras de Córdoba. Una de las cuestiones más relevantes sobre el evento del rally en nuestra provincia es el cuidado del medio ambiente. Si bien es un deporte y mueve gran cantidad de público y espectadores, puede llegar a afectar el medio ambiente del lugar de diversas maneras. Es por esto que los organizadores del evento realizaron una campaña de concientización para la competencia. Ahora nos va a contar más el contador Julio Bañuelos, presidente de la agencia Córdoba Turismo. El turismo nacional, sobre todo algunos puntos de la Argentina, como las Sierras de Córdoba, han sufrido un proceso de desarrollo muy acelerado. Más o menos hace unos 6 o 7 años se ha empezado a trabajar con fortaleza desde los estados municipales, provinciales, nacional, para empezar a incorporar este término que tanto se está utilizando en el mundo del turismo sustentable y sostenible, que tiene también su faceta o principal faceta en el ambiente. El rally tiene que ver mucho con el ADN de Córdoba, hay varias categorías, tenemos una fecha muy importante que es el Rally Mundial. Desde el año pasado, por ejemplo, empezamos con una campaña de concientización generando un sorteo que tenía que ver con la entrega
de un cupón para participar en el sorteo y una bolsa para guardar los residuos. Al finalizar la etapa que la gente iba a ver, volvía con la bolsita, depositaba en un espacio particular eso y depositaba su cupón 1 a 1, que fue un sorteo para ir a ver un rally de Cataluña, un rally en España, en el mes de octubre del año pasado. Estamos tratando de poder armar, esto tiene un costo, estamos tratando de armar un esquema en particular, pero también como novedad, quiero decirte que la organización del rally tiene un auditor sobre el proceso ambiental de toda la competencia, la parte administrativa, la parte de competencia, ellos enfocan mucho también, como organización mundial, se enfocan mucho sobre el resultado ambiental de una carrera. Así que nosotros tratamos junto con la organización, insisto, de ver cómo procesa los papeles que utiliza la organización del rally, hasta qué utilización hacen del agua o el cuidado del ambiente en plena competencia. Bueno, todo eso va a ser observado por un especialista. Bueno, seguramente a vos te gusta viajar, te gustan las sierras de Córdoba, te gustan también los autos quizás. Seguramente este informe te interesó mucho porque mezclamos dos temáticas que parecen no tener nada que ver: el turismo sustentable y el deporte motor. Así que la verdad que este informe estuvo espectacular de parte de nuestros compañeros. Así es, Lean. Ahora vamos a ir con Jessica, que nos va a contar acerca de la repercusión en las redes sociales de uno de los temas más polémicos e importantes. ¿Qué opina la gente? Hola Nati, sí, bueno, vamos a hablar sobre Monsanto, que fue el tema que tuvo más repercusión, no solamente de Monsanto, sino también de Bayer, que es el nuevo adquisidor de Monsanto. Vamos a ver los tweets. Bueno, acá @aidecina dice: y resulta que Sustenta, Monsanto, Bayer pretenden cobrar por sus genes introducidos cuando ellos serían los que tienen que pagar a los pueblos originarios por los otros miles de genes que fueron culturalmente seleccionados. En otro tuit tenemos a @luminarias, que dice: ponen el futuro de la alimentación en manos de una multinacional, acabarán con la agricultura natural y solo quedará lo transgénico y Monsanto. Es espeluznante lo que pueden encontrar en internet sobre esto, lo vienen advirtiendo hace mucho. @darkartomas dice: los muertos por cáncer en zonas fumigadas es el triple que en el resto del país. 20 años del contaminante glifosato en la Argentina, fuera Monsanto, acompañado de una imagen que dice: hasta hace no mucho tiempo no había nada más sano que el aire y la tranquilidad del campo. Hoy, para 12 millones de argentinos, es más insalubre que vivir en la ciudad. Por otro lado, tenemos las declaraciones de ecologistas que dicen: de acuerdo a Bayer, Monsanto tendrían el control del 30% del mercado de las semillas y en torno al 20% del mercado de los pesticidas. La FAO denunció la pérdida del 75% de la diversidad genética de las semillas sembradas desde 1990. En otras declaraciones tenemos: tan solo 5 variedades de arroz suministran hoy el 95% del total de las cosechas de los principales países arroceros. Gran parte de los que siembra no se destina a las personas, sino a los animales. Deforestamos el Amazonas para cultivar soja y maíz modificado que hará engordar ganado de Occidente. Allí hambre, aquí carne de más. Bueno, claramente vemos las quejas no solamente de los usuarios de Twitter, sino también de los ecologistas que tienen sus motivos para rechazar todas las políticas utilizadas tanto por Bayer como Monsanto. Tendremos que estar atentos a las nuevas políticas y a cómo esto repercutirá en nuestra alimentación diaria. Bien, vamos cerrando entonces este primer bloque de soberanía ambiental y pasamos a hablar de soberanía territorial y política. Para eso salimos a la calle a preguntarle a la gente, a preguntarte a vos, ¿qué opinas sobre los veteranos de Malvinas? ¿Son héroes o víctimas? Vamos a ver qué opina la gente. El segundo bloque. A ver, bien, abro yo, te doy el pie para de qué trata el bloque y yo presento el tape. Bien. El tape general. No te estoy robando el laburo. Víctima, las dos cosas están los veteranos. Las dos cosas. En ese sentido tengo posiciones encontradas. Por un lado, lo que yo pienso a nivel
contexto histórico, ¿no?, en relación a lo que fue la Guerra de Malvinas, y por otro lado con lo que conozco de la autopercepción de algunos veteranos que tienen de sí mismos como héroes de la patria, que fueron a la guerra a luchar por la patria. En ese sentido me cuesta mucho y hasta me da un poco de pudor contradecir eso, pero creo que es importante para justamente lo que siempre decimos de mantener la memoria viva de nuestro pueblo, recordar que la Guerra de Malvinas también fue una decisión política, puramente política. Creo que es importante tener presente esta idea de que Guerra de Malvinas fue una decisión política del gobierno de facto, donde se mandaron pibes y pibas de nuestra edad, con poco armamento, con poca seguridad, a la hora de mandarlos a un campo de guerra, con todo lo que eso significa, despojados de absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, tengo esas posiciones encontradas, pero particularmente yo considero que la gente que participó en esa guerra fueron víctimas. Ambas. Creo que son víctimas de un gobierno del momento y son héroes por la situación. Olvidados en este momento, pero héroes. Para mí claramente fueron víctimas, sobre todo esas jóvenes y esos jóvenes que, bueno, fueron una guerra avalada por una dictadura que estaba en el poder, el último golpe cívico-militar de 1976, puntualmente ahí Galtieri, digamos, de una manera muy responsable, manda a estos jóvenes sin ningún tipo de formación, ni siquiera con los recursos, ni siquiera con la alimentación, y que tuvieron que padecer esa guerra sin ningún armamento ni formación y totalmente desprotegidos. No llegaba tampoco la comida que la gente del pueblo argentino les enviaba. Creo que hubo mucha corrupción en esa época de la mano de la Junta Militar, y considero que son víctimas también del terrorismo de Estado que padecimos todos los y las argentinas. Bueno, yo considero que los veteranos de Malvinas en cierta forma son héroes porque han ido a defender la patria en un contexto en el cual no era el adecuado, pero hoy en día son víctimas porque se los tiene abandonados y no se los considera como tales. Yo creo que son héroes y víctimas, las dos cosas. Primero, héroes porque hicieron lo mejor para nuestro país, por muchos de nosotros que éramos pequeños en esa época, y creo que son víctimas porque no tienen el reconocimiento que corresponde. Y principalmente son héroes porque fueron con 18 años tan solo a defender la patria sin saber a qué iban, pero lo hicieron con valentía y con honor. Y son víctimas, o sea, víctimas de una dictadura, víctimas, o sea, del olvido de la gente, porque a pesar de que han pasado ya 36 años siguen siendo olvidados por muchos. Para mí los veteranos de Malvinas son héroes, porque frente a todo pronóstico y también teniendo en cuenta la coyuntura y el momento actual en el que se encontraba el país en ese entonces, fueron una guerra que de entrada estaba perdida y dieron todo. Considero que se intenta crear alrededor de la figura de los excombatientes una imagen de héroes, sin embargo no se los reivindica como tales. Por eso, según mi opinión, son víctimas jóvenes que a los 18 años fueron obligados a ir a una guerra injusta, en la cual lo único que trajo para ellos fueron consecuencias negativas, tanto en ese momento como en su futuro. Son víctimas de la dictadura militar. Bien, damos por iniciado entonces este segundo bloque en el que, como ya dijimos, en este programa hecho por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, vamos a seguir hablando de soberanía. Exactamente, Lea, vamos a estar hablando de un contenido acerca de soberanía territorial y política, porque soberanía lo hacemos entre todos, cada ciudadano y desde el Estado. Es la autodeterminación, es el poder de decisión. Bien, por si no entendiste todavía de qué vamos a hablar, si tenés alguna duda, vamos a ir con un adelanto de los temas a tratar en este bloque. La soberanía de un país es el derecho a dominarse a sí mismo e implica una autonomía, autodeterminación y poder de decisión. Una de las principales ramas de la soberanía
es la que el Estado ejerce sobre su propio territorio. La soberanía territorial abarca 3 dominios: el terrestre, el marítimo y el aéreo. La soberanía territorial está íntimamente ligada al concepto de soberanía política, ya que es la capacidad que tiene el Estado de ejercer el poder político dentro de las fronteras de cierto territorio. Los ciudadanos, si bien no hacemos un ejercicio directo, elegimos a nuestros representantes para que tomen este poder. Pero no delegamos todos nuestros derechos y nos reservamos el ejercicio de controlar a nuestros representantes. Como ciudadanos, construimos la soberanía de nuestro país día a día. El espacio público es el espacio de lucha por parte de los ciudadanos, en el que como portadores de la soberanía popular exigimos el debido cumplimiento de nuestros derechos y garantías. En fechas importantes como el 24 de marzo, Día de la Memoria, en la que los organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales marchan con las consignas de memoria, verdad y justicia y exigen al Estado el rechazo de la posibilidad de prisión domiciliaria para los genocidas acusados de delitos de lesa humanidad. También el 2 de abril, en la que los excombatientes de Malvinas y la familia de los caídos exigen una multiplicidad de demandas y necesidades, entre ellas el reconocimiento de su labor y el recuerdo permanente tanto por parte del Estado como de la sociedad. Y en caso de violencia institucional por parte de las autoridades como la policía, que abusan de ese poder otorgado y cometen delito contra jóvenes, en los casos de gatillo fácil, al movilizarnos y visibilizar estos delitos, también construimos soberanía. Después de esta introducción, creo que es muy importante resaltar el poder que tenemos como ciudadanos, ¿no? La importancia de poder interiorizarnos en nuestros derechos y garantías y poder manifestarnos y poder exigirle al Estado que los cumpla. Creo que es un tema puntual que se va a desencadenar a lo largo de todo el bloque. Vamos a dar inicio ahora a Mauri, que nos va a contar y nos va a adelantar un poco de estos temas. Gracias, Nati. Les traigo un tema muy interesante y trascendental cuando se trata de hablar de nuestra soberanía. El pasado 24 de marzo se conmemoró el aniversario número 42 del último golpe de Estado cívico-militar ocurrido en nuestro país. Nosotros fuimos, registramos y te preparamos el siguiente informe. Es que siempre hay que tener esperanza, pero no una esperanza pasiva, sino una esperanza en la lucha, en la pelea, en la calle, poniendo la voz, poniendo el cuerpo, ¿no? Eso me parece que es lo que nos ha transmitido las madres y por eso me parece que hay que estar acá, hay que estar acompañándolas por los que se fueron, por los que están y por los que vendrán. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Las marchas son actos políticos claros, en donde existen consignas o banderas que aglutinan a un sector social. Las consignas como memoria, verdad y justicia son banderas que enarbolan el gran masivo del pueblo argentino, el cual a lo largo de los años elige entre otros lugares la calle como lugar físico de disputa de sentido. Pertenecemos a organizaciones políticas, pero también hay mucha gente que no pertenece a organizaciones y está acá, y me parece que eso es parte de una construcción política de nuestro pueblo que significa ocupar el espacio público, es nuestra forma de manifestarnos en paz, pero también es una forma nuestra de hacerlo con mucha dignidad y con mucha claridad de cuál es el piso que nosotros entendemos como república. Una disputa clave a lo largo de la historia argentina marcada por golpes y botas. La memoria, la verdad y la justicia se encuadran en un significado, la soberanía, como política, como encuadre, como historia. Porque el ser soberano es un ser político, el cual debe expresarse en todas sus formas. El 24 de marzo
es un acto político de soberanía, el cual nunca debe dejar de lado sus principales banderas. La memoria, la verdad y la justicia demuestran que a lo largo de la historia argentina siempre hubo un sector que se considera soberano. La sociedad se trata de desprestigiar esta marcha y se escuchan comentarios de quejas de que ya cansó, de que es un tema que no tiene más actualidad y demás. Pero yo les digo, es este tipo de movilizaciones las que representa ese compromiso y esa responsabilidad que debemos asumir como ciudadanos para poder defender correctamente nuestra soberanía. Ahora, si hablamos de temas trascendentales en cuanto a soberanía y soberanía territorial, no podemos dejar de hablar del caso Malvinas. También fuimos a investigar, estuvimos hablando con algunos excombatientes y esto fue lo que preparamos. Mirá el informe. ...2 de abril de 1982. Para muchos, puede ser solamente un feriado o un recuerdo indiferente. Pero, ¿qué pasó en esa fecha? ¿Qué nos pasó? ¿No? Pensar que a los 18 años uno fue a defender la soberanía nacional, digamos, parte de nuestro territorio, porque las Malvinas son argentinas. Después de haberlos reclamado por la vía diplomática, bueno, se llegó en el 82 a realizar un conflicto, digamos, que no fue una guerra, se hizo un cese de fuego, digamos. El 2 de abril de 1982, la dictadura militar que gobernaba el país decidió ir a la guerra para defender las Islas Malvinas de la invasión inglesa. Presentado de esa forma, el relato parece heroico, pero debajo de la alfombra se encontraba una maniobra para legitimar el decreciente poder que el régimen aún conservaba. La decisión estaba tomada. Argentina iría a la guerra y los encargados de defenderla serán jóvenes con escasa o nula preparación militar. Jóvenes que hoy escapan a la memoria popular. Jóvenes que hoy son los hombres y mujeres que reclaman el reconocimiento por parte del Estado Nacional y de la sociedad en general. Porque no hay una contención psiquiátrica, psicológica, donde se pueda medicar al veterano, cosa que esté bien y se puede reinsertar dentro de la sociedad. Que nosotros hoy cumplimos 36 años de que teníamos 18, que estábamos empuñando un arma para defender a nuestra patria, que fue todo un orgullo. Y hoy como que seguimos combatiendo, ¿cierto?, por nuestros derechos que siguen siendo vulnerados por las autoridades nacionales y también en parte de la autoridad provincial de turno de acá de la ciudad de Córdoba. Y esta misma lucha encierra otra, la de las mujeres que han sido invisibilizadas en su rol durante el conflicto, puesto que siempre se piensa en los soldados como únicos veteranos de guerra. Bien, la verdad que el tema Malvinas nunca deja de sorprendernos. Han pasado 36 años y sin embargo seguimos preguntándonos cómo puede ser que chicos de 18 años hayan tenido que ir a una guerra. Algunos recién salidos del secundario, todos mucho más chicos que nosotros, los que estamos haciendo este programa. Por eso me parece que es fundamental acordarnos siempre de los veteranos de Malvinas y no solamente el 2 de abril en su fecha patria. Ahora Jessy nos va a contar cosas muy interesantes como siempre. Bienvenida de nuevo, Jessy. Hola Lea, buenos días. Bueno, sí, particularmente en Salta se hizo viral la carta de una nena de 7 años a los veteranos, en los cuales les decía que aunque las hayamos perdido en las Malvinas, siempre serán argentinas. Los veteranos se comunicaron con ella y le dijeron que las Malvinas nunca serán una causa perdida. Así que vamos a leer la carta de esta nena. Bueno, en la carta esta nena dice: queridos héroes de Malvinas, gracias por defender nuestras Malvinas. Aunque fueron derrotados, los seguimos recordando como héroes. Las Malvinas siguen siendo nuestras y argentinas. Malena tiene 7 años y escribió esta carta el 2 de abril.
Por otro lado, vamos a ver los tweets, cómo la gente se manifestó en el día 2 de abril. Vamos a leer los tweets. Bueno, ahora @1973 solo yo dice: él estaba ahí, las únicas 3 palabras que usó José Garay, dibujante de Villa Elisa, para completar una imagen que deja sin palabras. Sí, Emilia, estaba ahí. Es una imagen en la cual se ve a una señora que está sentada y dibujado se ve a un veterano de Malvinas. Así que bueno, ahora vamos a ir con la entrevista de Natalia. Buenas tardes, aquí estamos con Nelly Riveros. Un placer estar aquí con usted esta tarde, excombatiente de Malvinas, veterano de guerra. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Es un orgullo estar presente ante ustedes, recordando el hecho heroico de haber recuperado las Malvinas en aquella ocasión. Yo participé en Malvinas con el Grupo Artillería Aerotransportado 4, la única unidad paracaidista que estuvo en Malvinas. Mi especialidad dentro del ejército es la de mecánico artillero. O sea que yo soy responsable del mantenimiento y funcionamiento de todo tipo de cañones, ya sea antiaéreos, de campaña y de obuses. Bien. En Malvinas ingresamos el 25 de abril hasta el 14 de junio. Durante el transcurso en Malvinas estuvimos haciendo los preparativos para la defensa en caso de ataque de los ingleses, de la cual se esperaba que comenzaron en sí los ataques el 1 de mayo, hasta el 14 de junio. Y introduciéndonos un poco en esto, en esto que me está contando, ¿no? ¿Cuál fue su sentimiento, cómo vivió todo este proceso? ¿Qué me puede contar al respecto? Yo como militar, es un honor y un orgullo de haber ofrendado mi cuerpo en defensa de las Islas Malvinas. Es un honor para un militar haber participado en esta ocasión. O sea, mucho orgullo. Ese es el Exacto, sentimiento que más, digamos, englobaría este proceso. Y también los soldados del Grupo Artillería lo interpretaron también así, porque todos nosotros, los que estuvimos en Malvinas, fuimos detrás de un juramento, defender nuestra bandera hasta perder la vida, que ese fue uno de los principales motivos por la cual enfrentamos a los ingleses. Nélido, ¿y qué es lo que, en cuestión de reclamos, por ejemplo, qué es lo que usted reclamaría al Estado o a la sociedad en cuestión de este tema? A la sociedad nada, por supuesto, porque ella nos brindó todo. Y yo soy especialmente un eterno agradecido a la sociedad por habernos brindado el apoyo espiritual y material en aquella ocasión, mientras nosotros estábamos combatiendo en Malvinas. Esto yo me enteré después cuando yo regresé a Malvinas, después de haber estado prisionero 30 días en manos de los ingleses, que éramos 589 prisioneros entre oficiales, suboficiales, soldados y civiles. Por eso yo soy un eterno agradecido a la sociedad. Ahora por la parte hacia las autoridades nacionales, provinciales y municipales, es de que se le brinde un mayor apoyo en el tratamiento psicológico y psiquiátrico postraumático de guerra, lo cual esto va creciendo constantemente a través del tiempo debido a las dificultades y el problema, como te dije recién, postraumático de guerra. Un punto muy interesante, lo que es la salud que remarca aquí Nélidos. ¿Conoció alguna mujer en Malvinas? ¿La labor de la mujer cuál fue? ¿Qué me puede contar? No, en Malvinas no conocimos a las mujeres. Nos enteramos, por supuesto, cuando estábamos en el continente ya. De las 6 veteranas de guerra, que están consideradas veteranas de guerra, las que estuvieron instrumentistas en el buque hospital Irizar, que son 6. Ellas son consideradas veteranas de guerra, no aquellas enfermeras que estuvieron en el continente. O sea, su tarea principal era la de enfermería, básicamente. Sí, la de las enfermeras. Cuidado. ¿Estás hablando? Sí, las 6 enfermeras. Sí, la atención de ellas, según me comentaba Cristina, de que ellas estaban permanentemente tratando de estar bien presentadas, maquilladas, para que el soldado o el herido aquel se sienta reconfortado con la atención, especialmente de una mujer. Muy importante, la tarea de la mujer también, así como la del hombre. Y acá me ha traído un poco de recuerdos, ¿no? Muy valiosos para usted, muy importantes. ¿Qué me puede contar?
En especial, este rosario que yo usé en Malvinas, el cual me ha protegido y gracias a Dios estoy vivo. A pesar de las inclemencias del tiempo y que se calcula que nosotros en Malvinas hemos soportado alrededor de 300 horas de bombardeo, ya sea diurno, nocturno, naval, aéreo y de la artillería. Es un recuerdo muy especial para mí aún tenerlo. Por supuesto. Un recuerdo muy valioso. Después ahí tenemos... Acá tengo correspondencias que me envió mi familia a Malvinas. ¿Cartas serían? Sí, cartas. Wow. Y telegramas de que yo envié a mi familia desde Malvinas. Se tomó la determinación de enviar una especie de telegrama en vez de cartas, porque la carta tenía mucho peso y mucho volumen dentro del avión. Por eso se determinó únicamente una especie de telegrama, en la cual nosotros teníamos que escribir únicamente "estamos bien". Es la única frase que teníamos permitido para que la familia se enterara de nuestra situación. Y el regreso de esa... Había obviamente un regreso de esa carta. Sí, sí, no. La mayoría de nosotros recibió correspondencia de la familia y encomiendas también, por supuesto. El chocolate, el cigarrillo, los abrigos también llegaron a Malvinas. Ajá. Lógico, ya debido a las inclemencias del tiempo y del transporte, se suspendió el tema del chocolate, los alimentos para enviar pertrechos. Bien, y ahí veo como unas monedas, ¿puede ser? Acá. Sí, son monedas que traje de Malvinas, originales de Malvinas, de aquella época. Se ve el desgaste, ven ahí en pantalla, del 82. desgaste natural. Bien, y por acá tenemos libros. Este es un libro que escribió en general Julian Thompson. Ajá, ahí lo mostramos en cámara, ahí lo ven, muy bien. Cuyo título es No Picnic, lo que significa no paseo, porque ellos creyeron que al venir hacia Malvinas iban a pasear, porque ellos pensaban que con el primer disparo que iban a efectuar a las tropas argentinas no íbamos a rendir. Y sin embargo, a nosotros, prácticamente a todos los artilleros, nos entusiasmó más y nos brindó un coraje muy especial para combatir a las tropas inglesas. Yo, mientras permanecí como prisionero de guerra, fui interrogado 3 veces. Y me preguntaron de que era posible de que en el aire, por cañón, prácticamente había 3 disparos en el aire. Y yo les expliqué que el entusiasmo, el coraje, la valentía que puso el soldado argentino artillero en aquella ocasión era para combatir contra ustedes. No me preguntaron más nada, porque ellos se sorprendieron de la forma que el artillero se defendió y atacó a las tropas inglesas. Muy interesante, Nélio. Y acá tenemos, supongo esto que... Esto es turba de Malvinas, que también traje de Malvinas, mientras yo estaba prisionero de guerra. Logré introducirla nuevamente al continente. También tengo otros recuerdos, pero no... Y esto, obviamente, muy significativo. Este es un abrigo que nos protegía de las orejas. Tipo... como el Chavo del Ocho. Sí, eso me trajo a recuerdo. Este nos abrigaba la parte orejas y el rostro. Y, bueno, esta es una boina inglesa. Hermoso, sí. A ver. Que nosotros cuando estábamos prisioneros de guerra siempre se produjo el cambalache o el intercambio de prendas entre las tropas argentinas y las tropas inglesas. El trato de las tropas inglesas hacia los prisioneros de guerra fue muy correcta. Tal es así que nos pagaron el sueldo que corresponde por ser prisionero de guerra, de acuerdo al Tratado de La Haya. Bueno, muchísimas gracias, Nelly. Es un placer toda esta información que nos ha dado, nos ha refrescado un poco de la historia y sobre todo me gustó mucho que haya traído aquí una parte de su vida, ¿no? Y le agradezco muchísimo por su tiempo. Para nosotros fue un placer. El agradecido soy yo, nena. Al contrario. Gracias, chicos. Muchas gracias. Ahora vamos a ir con Augusto, que nos va a contar la información que sigue, que es muy interesante. Vamos con él. Sí,
Gracias, la verdad que la entrevista muy buena, muy sensible, es un tema que nos toca a todos y que tenemos todos muy presentes hasta el día de hoy. Pero pasemos a hablar un poco dentro de lo que tiene que ver con la soberanía política y ciudadana. Vayamos a hablar un poco del espacio público, que el espacio público es históricamente un espacio de lucha también a nivel nacional. En este marco, la Marcha de la Gorra, acá en Córdoba, a 12 años de su aparición, es una marcha muy emblemática, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional también. Pudimos hablar con familiares de las víctimas del gatillo fácil y esto es lo que nos dijeron. Un país soberano es aquel que puede tomar sus decisiones sin que las presiones externas influyan en ellas. Pero la soberanía también existe en la ciudadanía, y esta se expresa y reafirma cuando los ciudadanos argentinos, y en este caso los y las cordobesas, podemos circular con total libertad por las calles de nuestra provincia. Desde la aplicación del Código de Faltas y ahora con el Código de Convivencia, estas libertades están condicionadas. Desde 2006, en la ciudad de Córdoba, se lleva adelante la Marcha de la Gorra. Piden por el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos, que cese la discriminación social y también piden justicia por las víctimas de gatillo fácil. Bueno, vine a la Marcha de la Gorra porque yo creo que la calle es el único lugar donde se puede expresar el repudio a la represión del Estado, al gatillo fácil, ¿cierto? Yo creo que todos los casos que hay acá, todos están impunes. Y Ezequiel, el 24 de marzo del 2014, fue asesinado por Pablo Álvarez, multibaleado y fue linchado. La causa queda ahí, que encajonada, pero lo más importante es que hay justicia social y que eso es lo que más importa, que está caratulado Pablo Álvarez como asesino por la sociedad. Como vimos en esta información que acaban de brindarnos, es importante remarcar que el sistema y la policía muchas veces vulneran lo que es la soberanía, ¿no? Estamos hablando de policías que un montón de veces caen por supuestas irregularidades o delitos y los famosos casos de gatillo fácil donde muchos jóvenes mueren. ¿No es así, Lean? Sí, el gatillo fácil es algo que está sucediendo, no podemos seguir esquivando esta mirada. La policía suele realizar abusos a adultos y niños y suelen abusar la misma ley que ellos juran prometer. Así que la verdad que tenemos que empezar a prestarle atención a esto. Como decía, el gatillo fácil ya está sucediendo. No podemos seguir mirando para el costado. Ahora vamos a ir con Nachín, que tiene algo muy interesante para presentarnos. Bienvenido nuevamente, Nachín. Gracias, chicos. Les voy a presentar unos números que son alarmantes. En serio, vamos con la primera, por favor. Los números. En el 2015 se pasó de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25 horas en menos de 11 meses. De estos casos, 21 ocurrieron entre el 2005 y el 2014. 19 en el 2015, totalizando 300 casos hasta ahora.
Luego, en el 2027, fueron 260. El año récord de repercusión en Argentina fue el 2016. ¿Con cuánto? Con 441 casos. En el 2017 se incorporan 502 casos al archivo del correo. Total de casos en diciembre de 2015, entre 2015 y el 2017 suman 725. La verdad que un montón. Y ahora tenemos un gráfico ahí donde se ve desde el 2007 hasta la actualidad que van 3.108 casos. Es alarmante el número que hay de gatillo fácil en la provincia de Córdoba. La verdad que es muy importante ver este tema de cifras, ¿no? Porque uno escucha todo el tiempo gatillo fácil, policías que mueren, y nos marea un poco, ¿no?, el escuchar este contenido, pero verlo en cifras ya nos permite materializarlo y nos permite verlo concretamente. Ahora vamos a ir con Augusto, que nos va a contar más de esto. Sí, vamos a presentar el último informe de este bloque. Vamos a hablar justamente de la soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? La soberanía popular es hacerse visible, salir a las calles, construir la ciudadanía. Eso, sin embargo, eso en definitiva es la soberanía popular. Ahora vamos a ver el último informe de este segundo bloque. Hablar de soberanía popular es hablar de aquella que reside en el pueblo. Somos nosotros, como ciudadanos en democracia, los que elegimos a nuestros representantes. Pero cuando sentimos que estos no nos están representando, ni tomando en cuenta lo que pedimos, es cuando hacemos valer nuestra soberanía popular, manifestándola en el espacio público. El pueblo sale a marchar. Para muchos, tomar el espacio público sirve para hacer oír sus reclamos, visibilizar una causa, un movimiento social. Estamos acá marchando por el cupo laboral trans, para que todas las trans sean incluidas en todos los sistemas de la sociedad. Bueno, antes venía porque me parecía que era necesario venir, porque era una instancia de lucha, una instancia de visibilidad para un colectivo que siempre está invisibilizado y siempre es innombrado. Y de a poco fui viniendo por mí misma también, por mi propia disidencia, y porque creo que es importante nombrarnos, es importante existir y posicionarnos y ocupar un espacio, ocupar una calle, ocupar un espacio físico, que nos vean, vernos, tocarnos, sentirnos entre nosotras. Como militante y como mujer creo que es fundamental movilizarnos y tomar las calles, sobre todo porque es el movimiento feminista. Venimos hace más de 2 años tomando las calles, movilizándonos para dar cuenta a la sociedad argentina sobre el patriarcado que nos oprime. A lo largo del año, son muchas las movilizaciones previamente pactadas. Muchas de estas se repiten año a año en las mismas fechas. La Marcha del Orgullo Gay, celebrando derechos adquiridos y reclamando nuevos por adquirir. La marcha del orgullo gay, porque estoy en contra de la homofobia, porque creo que estamos en el siglo XXI donde hay que avanzar, donde todavía hay vergüenza que la iglesia y muchos sectores se siguen oponiendo, y me parece que esto tiene que llegar a todos los sectores, a todos los claustros, que se libere, porque el amor es para todos iguales. La Marcha de la Gorra, protestando en contra del gatillo fácil, el paro nacional de mujeres, en defensa de una sociedad machista y en reclamo del aborto legal, entre otros. Yo vengo porque me parece que es la forma de aportar que es un cambio real. El 24M, resguardando la memoria de los desaparecidos en dictadura y pidiendo justicia. Todos estos son algunos ejemplos de los movimientos colectivos que se encuentran en las calles de Argentina, convirtiendo el espacio público en un lugar de lucha y de construcción de ciudadanía. En
instantes, en el próximo bloque, vamos a estar hablando de soberanía cultural. Los distintos tipos de soberanía cultural, vistos desde la danza, desde la música, desde el cine y mucho más. Ahora quiero saber, como adelanto, ¿qué opinan los argentinos? En cuestión de música, por ejemplo, ¿bandas nacionales o internacionales? Mi banda favorita es internacional y es Pearl Jam. Mi banda favorita es nacional y es Carajo. Mi banda favorita es Las Pelotas y es rock nacional. Es internacional y es La Vela Puerca. Mi banda favorita es internacional y se llama The Cooks. Mi banda favorita es internacional y son los Beatles. Mi banda favorita es nacional y es Divididos. Mi banda favorita es nacional y es Humo. Mi banda favorita es internacional y se llama Pink Floyd. Mi banda favorita es nacional y es Las Pelotas. Ay, chicos, no tengo. Me gusta mucho cómo creció en todo este tiempo artísticamente, desde chiquita Lali Espósito. Y tengo más, me inclino más por lo internacional. Dire Straits, de Mark Knopfler. Internacional, Stop. Internacional y es No Te Va a Gustar. Qué vergüenza igual. Mi banda favorita es nacional y es una nueva, usted señálemelo. Mi banda favorita es nacional y es Willy Crook y la Funky Toritos. Es internacional y son los Arctic Monkeys. Nacional y Luis Alberto Spinetta. La mía es nacional y es Servac. Es internacional. Es La Vela Puerca. Bueno, la banda favorita argentina es Callejero. Es nacional y es Gustavo Cerati. Internacional, Los Delincuentes de España. Mi banda favorita es nacional y es Soda Stereo, que no existe más, pero esa es mi favorita. Boludo, me gusta mucho la música a mí. Decirle, mi banda favorita es nacional y es la Mona Jiménez. Eso. ¡Claro! Y la internacional puta, ya, nada. Mi banda favorita es nacional y es Tambiónica. Es internacional y se llama XXX Tentación. No tengo banda favorita. Nacional, con respecto a folclore, por ejemplo, puede ser Rally Bueno Nuevo, estos jujeños, los TX, muchísimos, realmente, todas muy buenas. Internacional, YouTube, y nacional me gustan mucho Los Redondos. Internacional, el tecno. Pero tengo varias. Es nacional, Intoxicado, el Piti Álvarez. Mi banda favorita es nacional y es La Reina. Mi banda favorita es nacional y es La Berizo. Mi banda favorita es de rock nacional, es Divididos. Nacional, es La Renga. Aguante. No sé. No tengo ninguna banda favorita. Nacional y Las Pastillas del Abuelo. Ay, qué dolor. Internacional, Arctic Monkeys. Es internacional y es Bruno Mars. Es internacional y es Coldplay. Es nacional. Ulises Bueno. A ver, para que piense. Nacional es Pablo Londra. No tengo banda favorita. Es nacional y son Las Pastillas del Abuelo. Internacional, Juan Antonio Juan es borra. Marco Antonio Solís, y mi canción preferida de él viene a ser ¿Dónde estará mi primavera? Con un tema muy interesante y muy popular, soberanía cultural. Así es, la soberanía cultural hace referencia a todas las costumbres y hábitos de un pueblo, a sus ideas e ideologías, todo lo que tiene que ver básicamente con la idiosincrasia de los pueblos y países. Porque cultura, lean, hacemos entre todos, cultura hacemos desde cada miembro de la sociedad. Con cultura estamos hablando de nuestras raíces, de nuestras creencias, de la danza, de la música, del cine. Es todo un ámbito muy amplio y también, por supuesto, fomentarlo, ¿no? Protegerlo y resguardarlo, no solamente a nivel local,
es decir, a nivel nacional, sino también local, proteger nuestra cultura. Ahora vamos así a esta primera información general. La soberanía cultural es la manifestación que tiene una sociedad en la forma de vestirse, en la música que escucha, el sistema de creencias, el cine y demás. Es decir, que un pueblo soberano culturalmente es aquel que genera su propia cultura, resguardando y difundiendo sus tradiciones, creencias y hábitos a través de la música, el cine, el teatro, la alimentación y la educación, entre otros. Veamos un adelanto de los tipos de soberanía cultural que vamos a tratar en este último bloque. Las producciones fílmicas y audiovisuales de Córdoba crecen de manera progresiva pero lenta. El ambiente teatral siempre tiene un fuerte arraigo en las producciones independientes que muchas veces no solo no tienen rédito económico, sino que no lo buscan. La educación es el eje central del proyecto de un país moderno e integrado. Creo que Córdoba, por ejemplo, tiene un gran movimiento de música. Hay muy buena música que muchas veces se la pierden por no ir al under ustedes. Así que les digo, los invito a que vayan por el under y vean el montón de muy buenas bandas y muy buena música que se hace en Córdoba y muy buenos músicos que hay. Mete a todo un pueblo en la cantina, desnúdalo, despójalo, tápale la boca y sigue siendo todavía libre. No hay soberanía. Es uno de los requisitos fundamentales para que hablemos de soberanía. Es más, el pueblo puede no tener un territorio, pero mientras tenga una lengua es un elemento de cohesión social indispensable para cualquier tipo de relación y sobre todo para ejercer el poder político soberano. Bien, comenzamos entonces a hablar de soberanía cultural, un bloque más que interesante. Vamos a estar hablando de cine, de teatro, de educación, de lingüística, una cantidad de temas súper variados que va a presentar nuestro columnista Augusto nuevamente. Exactamente, gracias Julián. Así como lo decía, vamos a hablar en primer lugar del cine y del teatro. La escena local. ¿Cuáles son los logros de este último tiempo? ¿Cuáles son las dificultades que se fueron teniendo? Esto y mucho más vamos a ver en el primer informe. Las producciones fílmicas y audiovisuales de Córdoba crecen de manera progresiva pero lenta. Hasta ahora, existen 3 grandes logros del cine cordobés. De Caravana, película donde un fotógrafo de clase media es enviado a un baile de la Mona Jiménez donde encontrará un amor que le traerá muchos problemas. Hipólito, que muestra los hechos producidos en el fraude electoral de 1935, en la provincia de Córdoba. Y El invierno de los raros, relatando la historia de 6 extraños buscando el amor, cuyos caminos comenzarán a cruzarse en un pequeño pueblo cordobés. Lo preocupante de esto es que las 3 películas contaron con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que tiene sede en Buenos Aires, y si bien localmente se está formando el Polo Audiovisual de Córdoba, es muy reciente y no puede aportar los recursos que sí aporta el ente porteño. Por ende, las principales dificultades cordobesas radican en la imposibilidad de alquilar equipos, locaciones y pagar actores, debido a que el dinero la mayoría de las veces sale del bolsillo de los productores, por lo cual hacer cine local por momentos no es redituable. Otra dificultad, en este caso compartida con la escena teatral, es la falta de comodidades en lo que se conoce como el arte, es decir, escenografía, vestimenta, peluquería y maquillaje. Existen pocos especialistas
que se dediquen a estas actividades exclusivamente para la producción de películas, series u obras teatrales. Hablando exclusivamente del teatro, las producciones cordobesas muestran mucho más independencia de Buenos Aires que el cine. El ambiente teatral siempre tiene un fuerte arraigo en las producciones independientes que muchas veces no solo no tienen rédito económico, sino que no lo buscan. La naturaleza de la actuación cordobesa se contrapone con los grandes espectáculos porteños, que se repiten 3 o 4 veces a la semana, haciendo imposible evitar la monotonía de las obras. La escena del cine y el teatro cordobés tiene bastantes dificultades luego de la soltada de mano, de alguna manera, si podemos decir, del Inca a nivel nacional. Acá el pueblo cordobés se hace cargo de alguna manera, pero el presupuesto no es muy alto, es por eso que se ven un poco desfavorecidos en este momento. Pero la soberanía cultural no solamente tiene que ver con el cine y el teatro y la música, también en la lingüística. La soberanía lingüística tiene que ver con cómo construimos nosotros la soberanía desde ese punto de vista. En este caso, pudimos hablar con Ivana Lochis y Martín Tapia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y nos dijeron algunas de estas cosas. Mete a todo un pueblo en la cantina, desnúdalo, despójalo, tápale la boca y sigue siendo todavía libre. Desde el lenguaje construimos a diario parte de nuestra soberanía y quizá no damos cuenta de la relevancia que tiene en la producción de nuestra cultura. ¿Es acaso el lenguaje un elemento de empoderamiento de los pueblos? Yo creo que sin lengua no hay soberanía. Es uno de los requisitos fundamentales para que hablemos de soberanía. Es más, el pueblo puede no tener un territorio, pero mientras tenga una lengua es un elemento de cohesión social indispensable para cualquier tipo de relación y sobre todo para ejercer el poder político soberano. Es fundamental. Quítale el trabajo, el pasaporte, la mesa donde come, la casa donde duerme y aún es rico. En distintos rincones de Córdoba podemos identificar cotidianamente la presencia de lenguas extranjeras. ¿Es esto peligroso para nuestra propia lengua? Fundamentalmente creo que la lengua es poder. Toda persona que sabe hablar y toda persona que sabe escribir, sin dudas, tiene un plus respecto de quienes no saben hablar ni saben escribir. Cuando digo saber hablar, hablo de saber hablar una lengua y poder con esa lengua hacer de ella una herramienta de no solo supervivencia, sino una herramienta de vida. Considero que toda lengua que se precie de tal debe tener una serie de condiciones que permitan su sobrevivencia en la zona en que se ha desarrollado. Dentro de nuestra región podemos utilizar diferentes lenguas, pero hay un eje central que mantiene la vigencia soberana de lo que construimos. Creo que si alguien está muy bien parado sobre su lengua, no le va a preocupar que vengan otros idiomas. Lo que va a saber es que su propia lengua es la lengua que va a hablar y que el resto puede enriquecer su propia lengua. Si desconoce los valores de su propia lengua, sin dudas, lo otro va a ser pura invasión, no va a saber qué dice cuando dice, no va a saber qué expresa cuando expresa y simplemente va a ser novedad o moda. Un pueblo se vuelve pobre y esclavo cuando le roban la lengua, recibida de sus padres, y está perdido para siempre. Se vuelve pobre y esclavo cuando las palabras ya no paren palabras y se comen entre sí. ¿Vamos al cine? Ahora Nahuel y Jessica nos van a contar acerca de los estrenos de cine de esta semana. Así es, Nati. Porque tenemos bastantes estrenos esta semana, ¿verdad? La primera que tenemos es Perdida, la película protagonizada por Luisiana Lopilato.
Esta es una historia de una estudiante que se va de viaje de estudio, valga la redundancia, y se pierde en los bosques de la Patagonia por salir una noche a escaparse e ir al boliche. 14 años más tarde, su amiga, que es Luisiana Lopilato, la busca, ya siendo una mujer policía, y se va a tratar sobre la trama, los vericuecios de Luisiana Lopilato por descubrir qué pasó con su amiga. Sí, por otro lado también tenemos un drama francés que se llama Adamante Doble, en el cual Chloe, que es el personaje principal, se enamora de su terapeuta. Se van a vivir juntos y tiempo después ella descubre que él le oculta algo de su personalidad y ella se obsesiona por poder interpretar eso que le oculta. Y la tercera y última de esta semana es Madame. ¿De qué se trata esta historia de Madame? La historia de Madame se trata acerca de un matrimonio de Estados Unidos que se va a vivir a Francia para reavivar la llama, es un matrimonio grande ya. Y allá, ¿qué es lo que pasa? Mientras está preparando la cena, la mujer, la esposa, descubre que tiene unos invitados muy particulares esa noche de la cena. No les vamos a contar más, así les dejamos la intriga para que vayan a verla, que está muy buena. Exactamente, así que los dejamos con los estrenos de mañana, 19 de abril. Por eso, nos despedimos, Jessy. Nos despedimos, gracias por acompañarnos. Del programa del día de hoy. Gracias. Continuamos entonces, en este caso vamos a hablar de educación. Hemos llegado al tercer informe del día. Está nuevamente con nosotros nuestro compañero Mauricio Testaferri para presentarlo. Hola Mauri, nuevamente. Hola Lea, gracias por la presentación. Bien, cuando hablamos de soberanía cultural nos estamos refiriendo a un gran contexto cultural, ¿sí? ¿Y qué pilar más significativo de la cultura y de la reproducción de cultura de un pueblo que la educación? En el próximo informe vamos a hablar de ciertas líneas trascendentales que atraviesan la educación y la soberanía. Mirá el informe que preparamos. La educación es el eje central del proyecto de un país moderno e integrado. El Consejo Federal de Cultura y Educación ha decidido iniciar un proceso de evaluación de lo realizado en la educación nacional durante los años de democracia como el mejor modo de construir un proyecto educativo nacional. La inclusión en el sistema educativo es un mandato central de la sociedad y un deber del Estado, aunque no deba quedar reducida a la matriculación ni a la retención. La Constitución Nacional otorga a los ciudadanos el derecho a la educación. Sabemos que la escuela es un instrumento de inclusión social, cuando además de garantizar el acceso a toda la población, logra formar en los conocimientos y los valores que la sociedad de hoy y del futuro demandan. La educación es un espacio decisivo para consolidar la identidad nacional y una ruta estratégica para promover el desarrollo personal, social, económico y cultural. La educación debe entregar un conjunto de conceptos y de prácticas de mayor importancia y trascendencia, permitiendo a los estudiantes el desarrollo de sus habilidades y capacidades. El pueblo soberano es aquel que genera su propia cultura, que ejerce el derecho de conocer sus raíces, las defiende resguardando y difundiendo sus tradiciones, creencias, hábitos, etc. Por esto, es de gran importancia la selección adecuada del plan de estudios de acuerdo al contexto cultural. Una nación, al armar su plan de estudio, debe prefijarse objetivos y en base a ellos trabajar para seleccionar los contenidos y las estrategias para lograr esos objetivos. Sin dejar de tener en cuenta que está garantizada la educación para todos en la Constitución Nacional y además la inclusión de todos los alumnos a una educación de calidad. En esta búsqueda de la educación para lograr armar el mejor plan de estudios posible, muchos países tratan de copiar o imitar a las naciones que poseen las mejores educaciones del mundo. Argentina no puede considerarse soberana en el plano educacional o en el ámbito educacional, porque siempre hemos mirado o tomado como referencia
planes de estudios o sistemas educativos de otras naciones. De cada uno de ellos se ha tomado lo que se consideraba mejor y se ha adaptado y se ha sacado y se han puesto cosas nuevas, pero siempre basándose en planes de estudios extranjeros. En este caso, no estaríamos hablando de países soberanos en el ámbito educacional. Aún así, no hay que perder el eje central de todo ello, que es la gran importancia que tiene la educación en un país. Es la educación la que determina gran parte de las decisiones de una población. Hay dos líneas fundamentales para abordar cuando hablamos de educación y soberanía. Por un lado, ¿cuál es el papel de la educación, de nuestras instituciones educativas a la hora de promulgar y de promover un compromiso con la soberanía a modo de valor, quizás? Y por otro lado, ¿qué pasa con las estructuras que rigen nuestro sistema educativo? Si sirven, si son beneficiosas para nuestros alumnos. Todo esto hace sin duda a la construcción de una soberanía cultural. Ahora, por otro lado, hablamos de un contexto cultural general. Por eso no podemos dejar de lado expresiones artísticas, como la música. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con los músicos independientes y las bandas independientes que tratan de explayarse en este espacio cultural? Mirá lo que preparamos en el siguiente informe. La música forma parte de la vida diaria, para viajar, para divertirse, para trabajar, para identificarse. Según los derechos del niño, toda persona tiene el derecho a la identidad, que consiste en el registro civil universal donde se le colocan un nombre y una nacionalidad. La soberanía cultural se refiere a las manifestaciones de todas las formas y expresiones de una sociedad. Es así que la música es una expresión de la soberanía, el patrimonio cultural y popular de una comunidad. Argentina se caracteriza por el tango y el folclore. Sin embargo, estos no son los únicos. Se hacen cada vez más populares el rock alternativo, los ritmos latinoamericanos y otras fusiones que rompen con los esquemas tradicionales. Un problema que atraviesan estos artistas es a la hora de la producción, distribución y consumo de su música. Este es el caso de la música independiente. Sus primeros discos suelen ser un problema debido a los altos costos de grabación, mezcla y masterización profesional. Hicimos 2 shows con Violadores, que era otra banda punk de Buenos Aires, de hacer un disco, y los costos eran altísimos. Yo formé otra banda, pasé a otra banda que se llamó Crosstown Traffic, que hacíamos más blues y rock, y con esa banda logré editar el primer disco a pulmón, independientemente. Es que nos fue costando tiempo, meses, años hasta podría decir, que tenemos los temas ahí, hasta poder llegar a estar conformes justamente con la búsqueda del audio. Tenemos un EP también que se llama Cartenders 2.0. Ese EP en particular, por ejemplo, fue un trabajo de los chicos de la Metro, que necesitaban producir una banda, nos llamaban a nosotros, pegamos muy buena onda y se llegó un material increíble. Una solución a esto podría verse reflejada en la ley, la cual permitió la creación del Instituto Nacional de la Música, un organismo dedicado al fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical. También han surgido otros organismos con los mismos objetivos. Eso está buenísimo, nunca resta, para mí nunca resta eso. O sea, Sonar, INAMU, siempre SAIC, para mí son todas herramientas que el músico tiene y que están buenísimas, porque hay muchas ramas del arte que no las tienen tampoco. Gente que está laburando para que a otros les sea un poco más fácil tal vez el camino o entender cosas, ¿viste? Y hay muchos grises también en esto. El sindicato de músicos SADAIC es engorroso todavía de entrada, hay mucha gente enquistada, es muy político y debiera estar generando más espacio de cultura. Los músicos pierden mucho de sus derechos para poder llegar al público. Impide que salga a la luz una nueva forma de expresión, una nueva cultura que rompa los esquemas tradicionales y permita a muchas personas tener su propia identidad por medio de la soberanía.
La música es, yo creo que la música es soberana por sí misma, se gobierna por sí sola y es del mundo, entonces es de los músicos que la tocan y de las personas que la escuchan. Bien, qué tema interesante el de la música, ¿no? Sobre todo a mí me interesa mucho el de la música independiente. Hay pasión, hay músicos que tienen calidad aquí en Córdoba y en todo el país, pero el tema es que no tienen el rédito económico. ¿Cómo hacer para hacerse conocido? Las grandes disqueras, las grandes compañías musicales buscan otros músicos, no buscan los independientes, el que va con su guitarra al bar. El problema entonces es cómo hacer para que te seleccionen. A veces pareciera que la música es cuestión de tener un buen representante o simplemente un poco de suerte. Así que bueno, vamos a ir con el último entrevistado del día, ya casi de la noche, mejor dicho. Nati, contanos con quién estás. Así es, Lea. Vamos a ir con Catriel, que es un músico y cantante independiente de una banda de rock de Córdoba, Cartenders. Hola Catriel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Y voy a empezar preguntándote por un tema que me interesa, que es cómo llevan a cabo la producción musical, el contenido musical de la banda. Bueno, el contenido musical, nosotros, la música va muy ligada de las letras también, y nos gusta, digamos, también todos venimos de distintas ramas, también un poco de las ciencias sociales, de todo lo que es la educación musical. Nos copa dar música con un poco de mensaje, con un poco de ganas de hacer mover un poco las neuronas, y nuestra producción la hacemos bien casera, o sea, las ideas salen, nos ponemos a trabajar en ellas, y las empezamos a tratar, eso sí, una vez que ya toman forma, en algo siempre lo más profesional posible y visto de la mejor manera, ¿no? Tratamos de, una vez que nos sumergimos en la canción, dar lo mejor para que esa canción suene y se entienda todo de la mejor manera. Y me interesa saber primero, o es indistinto, ¿qué va? ¿La letra? ¿Primero es la música? ¿Cómo van fluyendo esas dos áreas? Es bastante... A veces sale de una forma, a veces sale de otra, a veces es una letra y un concepto. Lo que sí atraviesa, digamos que eso sí es como que puede estar al principio y al final, pero tiene que estar ahí, es el concepto. Mientras que tengamos un concepto, sabemos que vamos a guiar la música o la lírica hacia ese lado, ¿no? Y siempre nos gusta, sí, tener un disparador conceptual, eso sí. La idea de a qué queremos hablarle, no hacer solamente una letra porque nos parezca linda, digamos. Es verdad, porque si no un poco la idea y el mensaje se mezclan. Nos gusta mucho que esté de la mano. Bien delimitado. Y contame, ¿qué apoyo tienen de organizaciones involucradas en este tema? Bueno, hasta el día de hoy la banda se mantuvo independiente, entendido como empezamos un día a trabajar y nunca paramos de trabajar, digamos, viendo nuestras metas, nuestro camino, de qué manera podemos crecer desde todos los lados, ya sean desde económicos, desde inversiones, de crecimiento educativo. Y actualmente, para lo que va a ser el lanzamiento del disco, allí sí vamos a estar ligados a lo que es la sede del INAMU acá, que es el Sonar, lo cual es una institución que realmente está buenísimo que existan estas cosas acá en el país. Y significa sin dudas un apoyo para los músicos, para cualquier tipo de músico, de artista, saliendo de esto de una banda independiente que le cuesta, cualquier tipo, es como ir a un sindicato. Es un sindicato que nos puede guiar, nos puede favorecer en algunas cosas y sin duda que nos facilita nos facilita este camino de no desmotivarse y poder seguir adelante todo el tiempo, ¿viste? Es muy importante lo que es el apoyo, ¿no? Como ciudadanos también a las bandas locales, desde las redes sociales, participando también en los recitales, en los encuentros. Ahora Catriel nos cantaba que estaban en plena producción de su primer disco, lo cual es muy importante en la vida de un artista y de un grupo. Y también quiero contar, como para cerrar el tema, quiero que nos cuentes cómo desde su lugar, ¿no? Como artistas, como banda de rock, cómo fortalecen a nuestra cultura en Córdoba. En principio considero que toda voz artística, de la manera en la que se libere, ya suma a cualquier sociedad, digamos. Es una manera de expresarse que está buenísimo. Y puntualmente nosotros hacemos esto porque a nosotros nos copa y nos genera algo. Lo que sí nos gusta es saber que por ahí desmitificamos ciertas cuestiones que están metidas en ciertos arquetipos. Esto del camino de llegar, del camino de pegarla, de estas cosas, es como que nosotros lo vemos como que es un trabajo el día a día y no tiene ninguna diferencia con ningún otro tipo de laburo o compromiso que se quiera meter con un proyecto. Entonces,
considero que si es algo es fomentar las ganas de no bajar los brazos y decirles a todos que está en seguir un buen camino, laburar y no parar de jugarla por el arte, que a fin de cuentas es lo que da vida, lo que mueve y genera otro lenguaje, que no son palabras. Excelente, Catriel. Yo creo que sí, que con la gente nos quedamos con esto, ¿no? Con el mensaje de que desde una banda, desde el arte de un cantante, desde su voz hasta su instrumento, es muy importante lo que el artista brinda al público. Y yo creo, como decía él, es un camino, ¿no? Que es muy importante el día a día que uno va transitando. Y más allá de llegar o no, o de pegarla o no, como vos decís, es también cómo el artista se brinda, ¿no? Que el artista se divierta y que lo disfrute, porque disfrutándolo, los artistas, así como ustedes lo hace también el público. Así que muchísimas gracias, Catriel, muy interesante. Gracias por compartir tu tiempo junto a nosotros. Y vamos a despedirnos así, muchas gracias. Vamos con Lean. Bien, vamos llegando de a poquito al final de nuestro programa, o casi el final. Te vamos a mostrar ahora un informe, por si no entendiste algo, por si te quedó alguna duda, de todo lo que estuvimos hablando. Vamos con el informe de lo mejor del programa, pero quédate ahí, porque a la vuelta hacemos el cierre todos juntos. Argentina no puede considerarse soberana en el plano educacional o en el ámbito educacional, porque siempre hemos mirado o tomado como referencia planes de estudios o sistemas educativos de otras naciones. Las principales dificultades cordobesas radican en la imposibilidad de alquilar equipos, locaciones y pagar actores, debido a que el dinero la mayoría de las veces sale del bolsillo de los productores. Que su propia lengua es la lengua que va a hablar y que el resto puede enriquecer su propia lengua. Si desconoce los valores de su propia lengua, sin dudas, lo otro va a ser pura invasión, no va a saber qué dice cuando dice, no va a saber qué expresa cuando expresa. Yo creo que la música es soberana por sí misma, se gobierna por sí sola y es del mundo, entonces es de los músicos que la tocan y de las personas que la escuchan. Una de las constantes luchas ambientales de Córdoba y el país es por la ley de bosques. Codebona trabaja hace años reclamando por la reforestación de los pulmones verdes del país. Nosotros hoy cumplimos 36 años de que teníamos 18, que estábamos empuñando en armas para defender a nuestra patria, que fue todo un orgullo. Bueno, llegamos así al final de este programa. No puedo dejar de agradecerle a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba que han participado aquí, a profesores, ayudantes de cátedra. Todos hemos hecho este programa Armar y Desarmar, lo hemos hecho posible entre todos. Esperemos que vos te quedes también con una idea, esa es siempre la idea que transmite la universidad, el pensamiento crítico, que empieces a pensar qué es la soberanía, que entiendas que es importante, que como país tengamos nuestras propias ideas, nuestras propias creencias y costumbres. Esperemos que, bueno, como decimos, que se te haya quedado, no siempre tenemos la respuesta, pero que se te hayan quedado respuestas y preguntas en tu cabeza. Así que gracias a todos los que estuvieron detrás y delante de cámara, Nachini y Jessy, Augusto y Mauri que también estuvieron, y Nati, por supuesto, gracias, nos despedimos entonces. Muchas gracias, así nos despedimos. Hasta luego.